Fatal Despertar capítulo 6, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. Finalmente. El interior de una iglesia. La luz que atravesaba las vidrieras bañaba el lugar con una luz mágica. De pie en el medio, allí estaba el rey Galahad, más viejo que el caballero que encontró el Grial. Su vello facial había crecido y su mirada era mucho más sabia que antes. Después de tanto tiempo, gracias a Dios, junto a él, en la mano de un anciano, el Santo Grial. No era un instrumento para conceder deseos. Era la auténtica y primera copa de los cielos. Pero el rey ya no le hacía caso. Pasó junto a Josefo en dirección al altar. Caminaba lentamente, contemplando la luz que brillaba a través de las vidrieras, como un hombre que había caminado en la noche toda su vida. Ahora que esto está hecho, este caballero, Galahad, dio un suspiro de alivio. Extendió la mano hacia la luz, pero ya no la veía. Percival Bors. Su voz se estaba debilitando. Sus ojos se estaban cerrando. Adiós, mis amigos. Galahad. Ah, la voz de su querido amigo Percival. Ah, es cierto, Bors, por favor saluda a mi padre de mi parte, no te preocupes, lo haré. Ah, la voz de su compañero Bors. Una voz noble y orgullosa. Un dejo de tristeza, me despido de vosotros, amigos míos, al final ha sido ¿quién sabe? Tal vez el ruido de algo cayendo al suelo. El rey cayó de rodillas. El caballero se postró ante el altar. Galahad dejó escapar un último suspiro. Ni un ruido en la iglesia. Ni una lágrima en el rostro de los dos caballeros. Sabían que este momento llegaría. Aún así, deberían haber llorado por su amigo de todos modos. Pero ¿cómo podían mostrar su tristeza tan abiertamente cuando su amigo parecía tan feliz? Lo lamento. No, no lo eres, respondió Leo secamente. Atsuyo se disculpó a medias por haberlo dejado inconsciente y desvió la mirada. Incluso estaba dispuesto a apostar a que había cruzado los dedos detrás de la espalda. No lo sé. Los dos y Abraham estaban en la cubierta del barco mientras se acercaban al puerto de Ponta Delgada, la capital de las Azores. La ciudad no era tan espectacular comparada con Londres, pero eso fue probablemente lo que más apreció Leo. Para él, que llevaba un año sin salir de Londres y de la Torre del Reloj, la pequeña ciudad costera y las casas de Tamamedia no eran realmente refrescantes. No tardaron mucho en llegar al pequeño puerto donde desembarcaron. Cuando lo hicieron, el capitán del barco hizo un pequeño gesto de despedida y se fue. ¿Cómo vamos a regresar a Londres ahora?, preguntó Leo sorprendido. Encontraremos la manera cuando hayamos terminado, respondió Abraham con seriedad. Y en caso de que las cosas se pongan feas, no quisiera que este hombre nos esperara demasiado tiempo. Oye, nunca vayas a la batalla esperando morir. Esa es la mejor manera de estirar la pata, ¿sabes? Lancer le dijo al mago adulto en tono de broma. Sin embargo, sus palabras probablemente eran ciertas, aunque solo en parte. Lancer tiene razón. Solo tenemos que encontrar a esos cabrones de Black y acabar con ellos, ¿no? En caso de que no haya escuchado, señorita Toriyama, no es tan sencillo, dijo Abraham con voz gruñona, visiblemente disgustado de que Atsuyo no entendiera la misión. Malos demás maestros y sirvientes es opcional. Si es necesario, por supuesto, tendremos que luchar, pero la prioridad es encontrar el fragmento del Grial. Y no aparecerán tan fácilmente, ¿verdad?, comentó Lancer. Leo no los escuchaba. En ese momento, simplemente estaba de pie, con los ojos cerrados, y sintiendo el suave viento en su rostro. Aunque era invierno, la temperatura del aire era mucho más cálida que la de Londres y el sol brillaba en el cielo azul. Normalmente, Leo disfrutaría de estas pequeñas vacaciones, si no fuera por la guerra del Santo Grial. Hombre, qué desperdicio, suspiró Leo. Es un momento perfecto para holgazanear. No estamos aquí para tomar el sol, gruñó Atsuyo. ¿No has dormido lo suficiente? ¿De quién es la culpa?, preguntó Leo retóricamente. Ella no respondió. Para Atsuyo, admitir un error era más difícil que agachar la cabeza. Sin embargo, era mejor que si ella fuera del tipo que cometiera seppuku. Sin embargo, ten razón. Al final, pudo volver a la cama, aunque metafóricamente. Cuando se despertó, ya era mucho después del mediodía y estaban a punto de llegar. Tiene razón, maestro. Ahora no es momento de relajarse. Saber se puso del lado de Atsuyo. Lo sé, se quejó Leo. Por cierto, ya te dije que dejaras de llamarme maestro, ¿cierto? No podía relajarse. No era como una tarea que no quería hacer. Aquí, no tenía más opción que luchar. O eso creía, pero la idea de estar involucrado en una guerra todavía es irreal, incluso para un mago como él.
No había pasado una semana desde que los hechizos de comando habían aparecido en su mano, y para él se sentía como un día lleno de inesperados. En otras palabras, se sentía más como un sueño. Pero mientras pensaba eso, de repente sonó el teléfono de Leo. Él. ¿Quién es el qué? Al revisar la pantalla de su teléfono celular, vio el nombre de su tío. En cuanto lo descolgó, la cálida voz de Michael resonó en el oído de Leo. ¿Qué tal? Me enteré de que estáis en las Azores, así que pensé en saludaros al menos. De hecho, es la 20ª vez que intento unirme a vosotros. Tío Michael, ¿cómo es que por 20ª vez? ¿Has pensado en el precio? Como si me importara, resopló Michael. La cuenta es para la asociación. Leo suspiró para sus adentros. En verdad, solo su tío podía decir algo así. Y entonces, ¿por qué llamaste al final? ¿No puedo llamar a mi sobrino antes de ir a la guerra? La humanidad es que no puedes llamarme así en esta situación, lo dices, pero no pareces estar muy estresado. Sí, eso es una de las cosas que quería decirte, Escucha, Leo. No importa la situación, no te involucres en una pelea de sirvientes, ¿me entiendes? ¿Eso es todo? ¿Me lo imagino en serio? Bueno, creo que lo entenderás cuando lo veas. De todos modos, tengo que irme. ¿A dónde te envían, tío Michael? En Dinamarca. Así es, tú tienes el sol y yo la nieve, qué suerte tienes. Al menos no te han noqueado, murmuró Leo. Aunque lo había dicho en voz baja, Michael logró oírlo. ¿Noqueado? ¿Qué pasó? ¿Ya peleaste? No, no es nada de todos modos, gracias por la llamada, cuídate. Bueno, me he quejado, pero no estoy seguro de tener tiempo para congelarme, especialmente con Ryder. Este tipo está furioso. Leo no entendió, pero parecía que Michael había hecho un mal chiste. Siempre usaba un tono particular en este caso. Pero antes de que Leo tuviera tiempo de decir algo, su tío Ko se comporta como un niño. Leo guardó el teléfono en el bolsillo antes de notar que el resto del grupo lo miraba de forma extraña. ¿Qué? No me mires como si fuera una anón, parece que no estás de humor, comentó Abraham. De todos modos, tenemos que seguir adelante. ¿A dónde exactamente? Creí que no sabíamos dónde estaban Candelaria. Allí fue donde nos contactaron por última vez los magos que nos enviaron aquí. Solo en un balcón de noche, un joven miraba la luna llena. Era el balcón de un gran y hermoso palacio. En el interior, la espaciosa habitación estaba decorada con rojo y dorado. Era de noche, debería haber algunos esclavos caminando por allí, pero por alguna razón no había ninguno. El joven, para mimetizarse con el paisaje, vestía una toga roja de la más alta calidad, pero su complexión fuerte lo hacía resaltar aún más. Su pelo corto color burdeos ondeaba al viento, cubriendo en ocasiones sus ojos. Pero su mirada no vacilaba por ello. Miraba intensa y ansiosamente a la luna llena, como si esperara una respuesta de ella. De repente, escuchó pasos detrás de él. Pasos lentos y pesados que resonaban en la gran habitación que estaba vacía, salvo por el joven. Cuando escuchó los pasos que se acercase tensó un poco. Había estado esperando esos pasos, o más bien los había estado esperando. Sin embargo, no pudo evitar sentirse ansioso. Cuando finalmente los pasos se detuvieron, el joven ni siquiera se dio la vuelta. Lo único que hizo fue formular una pregunta al silencio. ¿Eres tú, Macro? Por supuesto. ¿Quién más podría ser? El joven suspiró y se dio la vuelta para mirar al hombre de mediana edad que vestía una toga blanca y dorada. El pretor Naevius Sutorius Macro. ¿Y bien? ¿Cómo te fue? Preguntó el joven. Todo salió bien. Lo ahogué con una almohada y me aseguré de que pareciera una muerte natural. Nadie te vio. Me he asegurado de eso también, respondió Macro con una sonrisa irónica. Su comportamiento confiado terminó de relajar al joven. El último dejó escapar un suspiro de alivio. Era extraño que quien había planeado este asesinato fuera el más estresado. Pero ya no importaba. Ahora, ya estaba hecho y nadie sospecharía de él. Bueno, algunas personas lo harán, inevitablemente, pero eso no cambiaría nada. Una sonrisa burlona apareció en su rostro y se giró para mirar a la luna nuevamente. Pero esta vez, no esperaba ninguna respuesta de ella. Solo la estaba contemplando. Su sonrisa lentamente se convirtió en una pequeña risa y extendió el brazo mientras miraba la luna como si fuera una joya. Y así fue. Así terminó el gran Tiberio. Qué lástima. Él era solo una sombra de lo que solía ser. Pero ahora que está muerto, tú y Gemellus gobernarán juntos, ja. Como si yo fuera a compartir mi poder con este inútil. Ni siquiera Tiberio esperaba nada de él, de este hijo de un traidor. Una breve carcajada.
Ahora que lo pienso, no sé qué tenía miedo de asesinarlo. Si lo hubiera matado yo mismo, la multitud me habría aclamado. Entonces, ¿qué haremos con Gemellus? No lo dejarán pasar tan fácilmente si lo matamos también. No es necesario. Simplemente tenemos que anular el testamento de Tiberio en relación con Gemellus por razones de locura. El joven se dio la vuelta para mirar a su aliado. Supuesto, ¿puedo contar con tu apoyo, no? Macro se burló. Sí, no será la parte más difícil. Perfecto. El joven miró hacia afuera por tercera vez, pero esta vez no era para mirar la luna, sino la ciudad que rodeaba el palacio. Mañana todo el imperio se alegrará. Oh, Linandir gimió. Le dolía un poco la cabeza y sentía algo duro en la frente. Lentamente, abrió los ojos y levantó la cabeza. Cuando miró a su alrededor, vio que estaba sentado en una de las mesas de un bar vacío. Afuera, aunque todavía no era de noche, el sol no tardaría en ponerse. ¿Me quedé dormido? Probablemente eso fue todo. El barco de Rider solo costó prana para ser invocado, pero aún así le pasó factura a Linandir. Probablemente esa fue la razón por la que se quedó dorme ese sueño, había soñado con el pasado de Rider, de eso no había duda. Sin embargo, no logró reconocer al futuro joven emperador. No fue por su apariencia, ya que no había cambiado mucho, tampoco fue por su personalidad. El Rider de su sueño no era un santo, y su arrogancia se parecía a la del Rider real. Eran los ojos. Durante todo el tiempo que el joven Rider había estado observando la luna, sus ojos habían estado sobrios y llenos de vida. El Rider que Linandir había convocado no era así. Sus ojos estaban inundados de locura, de una locura extravagante. ¡Qué ironía! El hombre que acusó de locura a su hijo adoptivo fue quien la vivió, reflexionó. El sonido de una puerta abriéndose detrás de él lo hizo volver en sí. Linandir se dio la vuelta y vio a la maestra de Archer of Black, Helena Buhart, caminando en su dirección. La mujer parecía tener 20 y tantos años, aunque se desconocía su edad real. Llevaba un abrigo de piel rojo carmesí con estampados de mariposas negras. Le quedaba bien, tan rojo como su abrigo y su expresión cercana a la ira. No había forma de saber si estaba realmente enojada o no, ya que siempre tenía esa mirada en su rostro. Tal vez esa era una de las razones por las que su nombre en la asociación magos era la Dama Ardiente. Ah, por fin te has despertado, señorita Buhart, ¿qué hora es? Es hora de empezar a avanzar. Nuestros adversarios también se dirigen hacia aquí. Interrogación de cierre. Linandir inclinó la cabeza. ¿Ya los has visto? No es tan difícil, dijo Helena con desdén. Era obvio que no se llevarían algo tan fácil de atacar como un avión, así que vendrían en barco. Simplemente envié un familiar al puerto más utilizado de la isla. Si van a otra isla, no hay necesidad de preocuparse por ellos. Estoy muy impresionado. Linandir se levantó de su silla y se estiró. Que estés tan preparado. Así que esta ciudad también, para ser sincero, solo seguí el consejo de Archer. Archer, ven. Cuando Helena gritó su nombre, Archer of Black tomó forma física junto a ella. Era un hombre adulto en la flor de la vida, con cabello y barba negros y rizados. Tenía los ojos de Al que había pasado por todos los peligros que el mundo tenía para ofrecer, y la coraza de hierro griego que llevaba reforzaba esta sensación. Explícale la situación, ordenó Helena. Linandir, ¿dónde está Rider ahora mismo? Preguntó el arquero. Jinete. Le permití pasear por la ciudad. Candelaria no era una ciudad muy grande, por lo que no sería difícil buscarlo incluso sin conexión mental. De hecho, solo habría que escuchar los ruidos. Esta ciudad estaba tan silenciosa. Ya veo, dijo Archer con sencillez. De todos modos, aquí se trata de nuestro progreso. Archer se sentó frente a Linandir y le mostró un mapa. Era un mapa de las Azores, obviamente, pero había muchas cruces rojas por todas partes. En pocas palabras, hemos buscado por todas partes. Hemos buscado en todas y cada una de las islas del mapa, pero no hemos podido encontrar el fragmento del Grial. Pero confirmamos que estaba aquí, ¿no? ¿Cómo puedes estar seguro de que no estaba en ningún lado? No hay ninguna prueba objetiva de ello, por supuesto. Nosotros los Servants no podemos sentir la presencia del Grial. Al menos, no hasta que nos acerquemos lo suficiente a él. Embargo, Archer señaló una parte del mapa donde no había nada. ¿Qué pasa? ¿Podría estar en el mar? No es imposible. Pero antes lo hemos intentado en otro sitio. ¿No te parece extraño que nadie en el archipiélago haya notado nunca que algo ha caído del cielo? Así es, en efecto. Pero ¿no es otro indicio de que se ha caído al mar? No he terminado, insistió Archer. El hecho de que nadie lo haya notado significa que nadie podría notarlo.
En otras palabras, es posible que el fragmento del Grial actúe como un campo delimitado. Linandir pensó en las palabras de Archer. Un campo limitado. No era imposible. Después de todo, era la primera vez que algo como esta guerra mundial del Santo Grial sucedía, clasificarla como imposible no era inteligente. Ya veo. ¿Qué hacemos entonces? Si no podemos sentir su presencia, ¿tienes alguna idea de cómo encontrarla? Ya lo hemos encontrado, en realidad. Entonces, ¿qué estaban esperando? Para ser más precisos, hemos encontrado el lugar más probable. Pero no es tan sencillo, Leo, Atsuyo, Abraham y Saber llevaban caminando más de una hora. Habían evitado deliberadamente caminar por la carretera para que, en caso de ataque, no hubiera testigos. Pero eso no cambió nada al final, ya que no vieron a nadie en su camino hacia Candelaria. Ningún civil. Ningún amo ni sirviente. Era como si de repente todos hubieran sentido la necesidad de estar en otro lugar. Tal vez tenía que ver con el hecho de que el sol se estaba poniendo. En cualquier caso, el lugar era total e incómodamente silencioso. Hubo algunos intentos de romper el silencio. Lancer habló sobre sus campañas, aunque para alguien como Leo, que no sabía nada sobre la Histo-Japón, parecía que el lancero estaba hablando del país de las maravillas. Atsuyo y Leo habían intentado jugar a piedra, papel o tijera, pero como todo lo que hacían juntos, terminó en una pelea, y Leo estaba bastante seguro de que no había un cuarto movimiento como katana en piedra, papel o tijera. En resumen, Leo estaba aburrido, tenía un moretón en la mejilla y sentía los pies como si hubiera estado caminando todo el día, lo que no era el caso dado que había estado Durm la mayor parte del viaje en barco. Abraham, gritó Leo desesperado. ¿Sabes cuánto nos queda por recorrer para llegar allí? Ya casi estamos allí. De hecho, pronto podrás verlo. Leo dejó escapar un gran suspiro de alivio. Ah, por cierto. Dijiste que Candelaria fue el último lugar en el que nuestros magos te contactaron, ¿no? ¿Pero qué dijeron entonces? Abraham no respondió. Cuando lo miró a la cara, Leo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Para empezar, el rostro serio y marcado por las viruelas no era el de un niño, mirada peligrosa en los ojos de Abraham era algo espeluznante. Parecía que estaba dudando. Mentí sobre eso. Abraham finalmente abrió la boca para decir eso. ¿Qué? Nunca fuimos contactados por los magos enviados aquí. ¿Por qué dijiste eso entonces? Abraham miró hacia el horizonte, o más bien hacia la cima de la colina que tenía frente a ellos, como si estuviera mirando lo que había detrás. Para asegurarnos de que ninguno de los dos se escapara, ¿eh? ¿Por qué íbamos a hacer un? Lo entenderás en unos segundos. De hecho, me sorprende que no te hayas dado cuenta todavía. Interrogación de cierre. Leo inclinó la cabeza confundido. ¿De qué estaba hablando Abraham? Atsuyo tampoco parecía entenderlo, pero Saber estaba en guardia. Parecía que estaba listo para desenvainar la espada que llevaba en el cinturón. Por supuesto, había sido así cuando habían empezado a caminar, pero poco a poco se había relajado. De hecho, tal vez le sucediera lo mismo a Lancer, ya que este último no había sido escuchado durante los últimos 10 minutos. Leo empezó a sentirse un poco incómodo, como si alguien le soplara suavemente en el cuello. Era lo mismo que cuando te convencen de que estás enfermo y empiezas a sentirte solo unos pocos pasos hasta la cima de la colina. 5 pasos, nada. 4 pasos, nada. 3 pasos, nada. 2 pasos. De repente, Leo también lo sintió. ¿Cómo no se dio cuenta antes? Eso es. Visualmente todo estaba bien. La colina permitía una buena vista del pueblo y el sol poniente al fondo teñía de rojo el cielo y el mar, creando un paisaje hermoso. El problema no es energía mágica. Cuando alguien usa magia, otros magos pueden sentirla. Incluso después de usar taumaturgia, puede haber residuos que indiquen que alguien usó magia. Por supuesto, si no es un hechizo lo suficientemente grande como para consumir mucho prana, será difícil de detectar. Pero lo que tenía frente a él. Campo delimitado, dijo Abraham con naturalidad. La razón por la que me enviaron a esta misión es porque mi especialidad es detectar el uso de la hechicería. En cuanto llegan pude sentirlo. Tal vez porque realmente evitaba cualquier cosa relacionada con la hechicería, Leo no podía sentir la presencia de la hechicería. Atsuyo probablemente tampoco la sentía porque la calificaba como maga. Parece un campo delimitado de 2 capas. HMPH, ni siquiera intentaron disimularlo. O esos tipos son aficionados o esto es una trampa. Por supuesto que era una trampa. El campo delimitado que se había instalado alrededor del pueblo solo pretendía decir, estamos aquí, venid a buscarnos. Pero en ese momento, no era eso lo que más preocupaba a Leo.
Había una sensación extraña en el aire, una especie de silencio mórbido. Huele muy mal. No podemos destruir toda la ciudad de una vez, sugirió Atsuyo. Oye, maestro, no creo que podamos salirnos con la nuestra. Leo no estaba escuchando. En ese momento, sus pensamientos estaban centrados en el pueblo que tenía frente a él. La ciudad estaba rodeada por un campo delimitado. Según Abraham, lo más probable es que estos campos delimitados estuvieran allí para atraer a Leo y al resto aquí. Y si ese fuera el caso, la gente de dentro. Maestro, ¿está usted bien? Saber puso su mano sobre el hombro de Leo y le hizo esta pregunta. Como estaba de pie frente a Abraham y Atsuyo, los magos no podían ver el rostro de Leo, pero probablemente era lindo si eso podía preocupar a Saber. Poner su mano sobre el hombro de Leo probablemente fue la forma de Saber de tranquilizarlo, pero eso fue un error. Porque en lugar de calmarlo, lo hizo salir de su letargo. Maestro. Llamó Saber a Leo mientras este último comenzaba a correr cuesta abajo en dirección a la ciudad. También escuchó la voz de Atsuyo y Lancer detrás de él, pero Leo no se detuvo. Había campos delimitados alrededor de la ciudad, pero si estaban destinados a atraerlo, probable podría atravesarlos fácilmente. Por supuesto, eso no cambiaba el hecho de que estaba atacando solo en territorio enemigo, pero Leo era un novato en lo que respecta a la táctica, que este pensamiento realmente no se le ocurrió. Pero lo más importante es que tenía que saber una cosa. Una pregunta sin respuesta. Una respuesta surgía en su mente, pero ni siquiera se escuchaba a sí mismo. Se movía según su instinto. Cuando llegó al pueblo, nada había cambiado. El sol, las casas, la calle. Todo parecía normal. Pero si parecía normal, no lo parecía. El silencio que había sentido desde la colina se transformado en un susurro pesado. Ese susurro era el del viento, que lo llamaba a caminar más hacia el pueblo. Respondió a esa invitación. Se oía un ruido a lo lejos. Tal vez era solo una botella de cristal rodando por el suelo, pero a Leo le pareció que era una risita. Alguien se reía de él por haber aceptado la invitación. Reía pensando en lo que encontraría. Jejeje, no es propio de mí pensar tanto, murmuró Leo para sí mismo. Cuando dio unos pasos más, llegó a una calle más grande. Allí encontró su respuesta. Aunque era un mago, Leo no sabía mucho sobre el lado oscuro del mundo. Lo que más le había gustado hasta ahora era irse en paz con su tío y su primo. Pero Leo era un mago. Como tal, sabía que había un lado oscuro del mundo y que los magos estaban en el centro de este. Por eso, cuando comprendió que Candelaria había sido atrapada por los magos, temió por la habitante del pueblo. Pero ¿cómo describir la escena que tenía delante? ¿Por qué? Decenas de personas, entre adultos, adolescentes, niños y ancianos de ambos sexos, yacían en la calle, dormido. Por la forma en que estaban acostados, parecía como si todos estuvieran durmiendo. Pero no dormían. No era posible que todos los habitantes de un pueblo se quedaran dormidos al mismo tiempo en medio de la calle. Además, algunos de ellos no tenían sueño. Un hombre se había caído sobre la bolsa de la compra que sostenía en la mano y había aplastado el contenido. Una niña se había caído de la bicicleta y había acabado en el escaparate de una tienda. Una niña pequeña, aunque dormida, sujetaba con fuerza la cuerda de un globo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se sintió aliviado Leo? Cierto, la respuesta que había imaginado era mucho peor, pero eso no cambiaba el hecho de que todas esas personas estaban muertas. Sin embargo, en su corazón, Leo sentía que estaba bien, que era mejor así. Leo no era el tipo de persona buena que encontrarías en un manga. No podía simplemente llorar por la muerte de personas que nunca conoció. Pero no era un idiota, y ver a tantas personas muertas lo afectó. Pero pensó que era mejor así. Era mejor que parecieran haber muerto en paz mientras dormían. Era mejor que la respuesta que había imaginado. Eso es lo que él pensaba, hasta que los encontró. Ya no se podía decir que el sol se estuviera poniendo, ya que lo único que quedaba era un punto rojo intenso en el horizonte. Recordaba la última brasa que ardía entre las cenizas, una chimenea. Sin embargo, alguien seguía observándola. De pie en la playa de una hermosa isla tropical, el maestro de saber de Uite, Iván Pedilefei, tarareaba alegremente mientras observaba ese punto ardiente sobre el mar. La canción tarareaba era una vieja canción de cuna olvidada que sonaba como un dulce recuerdo. Curiosamente, debido a que las olas iban al mismo ritmo que su voz, daba la sensación de que mar cantaba con él, y si uno escuchaba con atención también podía oír el viento. Unos metros detrás de él, Saber Ofuite también observaba el horizonte y escuchaba la canción de cuna de Iván mientras cerraba los ojos. Aunque no estaba tan alegre como su maestro, estaba de buen humor. Cuando el sol desapareció por completo, Iván dejó de cantar.
Lo único que se escuchaba ahora era el sonido de las olas rompiendo en la orilla. Pareces muy alegre para alguien que tendrá que pelear pronto, señaló Saber. ¿Por qué no estaría alegre? Después de todo, esta guerra del Santo Grial finalmente está comenzando. Tienes razón. Aún no me has dicho por qué quieres el Grial. Después de todo, tú eres quien inició esta guerra. Iván le había contado cómo había encontrado el fragmento del Grial en esta isla y había escuchado una voz desconocida que le decía cómo activar el Grial. Si él era quien había en el ritual conocido como la Guerra del Santo Grial, era obvio que Iván deseaba que el Grial le concediera un deseo. La razón por la que no lo he dicho todavía es porque no tengo un hoja. Entonces, ¿por qué activaste el Grial para empezar? Preguntó Saber mientras levantaba una ceja. Iván se rió entre dientes. No tengo un deseo, pero tengo un objetivo. Bueno, tal vez ese objetivo no sea la palabra correcta, así que digamos un deseo. Iván se dio la vuelta rápidamente para mirar a Sirviente. Al igual que el origen de Xris es un don, el mío es la rareza. Joyas, reliquias, hechizos e incluso personas. Durante mi vida, siempre he intentado reunir tantas rarezas como he podido. Incluso la gente, ¿dices? Entonces quieres decir. Tienes razón. Activar el Grial fue para mí una ocasión para reunir a tantas personas excepcionales, tanto maestros como sirvientes, como fuera posible. Esta facción blanca es un ejemplo perfecto. Ah, por cierto, ¿sabías que todos los catalizadores que usamos, a excepción del de Caster, son reliquias que reuní durante mi vida? Entonces, ¿qué estás diciendo? Saber se sentó en la arena fría y cruzó las piernas. Es que no quieres ganar la guerra. Bueno, supongo que tener en mis manos algo como el Santo Grial sería maravilloso, pero ese no es mi objetivo principal, lo siento. Iván se disculpó sinceramente con Saber. HMPH. Pero el último soltó una carcajada. A mí no me importa. Tampoco es que estuviera buscando el Grial. Lo único que quiero es una buena pelea. Saber estiró los brazos, recostó en la arena. Bueno, entonces es perfecto, concluyó Iván. Además, en esta guerra hay gente que tiene deseos más importantes que mi capricho. ... Después se produjo un largo silencio. Saber cerró los ojos y escuchó el sonido de las olas. Los sirvientes no necesitaban dormir, pero eso no significaba que él no pudiera apreciar siesta. Sin embargo, cuando estaba a punto de quedarse dormido, Saber escuchó de repente pasos rápidos que se acercaban en su dirección. Como si no hubiera estado tratando de dormir, Saber se levantó instantáneamente, pero se calmó cuando vio que quien se acercaba a ellos era Xris Mantel en compañía de Archewite. Maestro. Xris corría y hacía señas en su dirección, pero cuando vio a Saber, de repente se detuvo y se volvió para esconderse detrás de Archer. Cuando vio eso, Saber suspiró. Por alguna parecía que el joven se sentía incómodo con él. No obstante, el espadachín le devolvió el saludo con una sonrisa paternal. La verdad era que amaba a los niños y tenía más de un adoptivo. Al ver eso, Xris pareció relajarse un poco, ya que ahora estaba medio escondido detrás de Archer. Este último era frío y autoritario como de costumbre, y estaba visiblemente disgustado por el efecto que Saber tenía en su maestro. Aunque incluso un amante de las mujeres como él tenía problemas con ella, Saber también la saludó. Buenas noches, rey de Asiria. Buenas noches, rey del Ulster, respondió Archer con frialdad. Jaja. No sé si goberné lo suficiente para que me llamaran rey. Saber se rió de sí mismo. Maestro. Gritó Xris a su mentor. Buenas noches, Xris. ¿Qué te pasa? Me preguntaba dónde estaban los demás. No los encuentro en ningún lugar de la isla, preguntó tímidamente el joven. ¿Te refieres a Ryder y Lancer? Si no recuerdo mal, querían demostrar quién era el mejor rey con una carrera. El primero que trajera un fragmento del Grial ganaba o algo así. ¿Pero no deberíamos ayudarlos? Creo que deberían estar bien por sí solos. Gracias a nuestro avance pudimos reunir 3 fragmentos sin tener que luchar, pero no podemos seguir así eternamente. Dije que podía hacer lo que quisieran, así que si quieren darles una mano, pueden hacerlo, aunque probablemente su orgullo se vea herido. Xris saltó de un lado a otro con vacilación. Obviamente no quería pelear, pero tampoco quería decepcionar a sus camaradas, así que todo lo que pudo hacer fue tirar de ropa de Archer como un niño intimidado con sus padres. Al darse cuenta de esto, Archer decidió hablar en lugar de su maestro. No nos moveremos a menos que sea necesario. Si Lancer y Archer tienen la mitad de la fuerza de la que presumen, deberían estar bien. Xris, aunque tenía la mirada baja, suspiró aliviado.
Saber se preguntaba seriamente cómo le iba a un niño tan pacífico como él en un ritual como la Guerra del Santo Grial, pero probablemente no serviría de nada preguntarle. En cambio, fue Iván quien respondió a la declaración de la arquera. Me alegro mucho de que Jris tenga a su lado a una persona tan eficiente. Cuida de él, por favor. No necesito que me lo digas. El primer objetivo de un sirviente es mantener con vida a su amo. Aunque no había habido ni un rastro de sarcasmo en la voz de Iván, la respuesta Archer fue tan fría como el hielo. Sin embargo, al maestro de saber no pareció importarle. En cambio, se dio la vuelta nuevamente para mirar hacia donde había estado el sol no hace mucho tiempo. Susurró algunas palabras que ni siquiera Saber, al ser el más cercano a él, pudo escuchar. Bueno, en fin. Después de estas peleas, todos querrán un lugar al que regresar. Esto también se aplica a la señorita Golodiayev y a la señorita Angelene. ¿Angelene o Anastasia Angelene? La maestra de Berserker, ahora que lo pienso, aún no las hemos visto a las dos, comentó Saber. De hecho, la condición de la señorita Angelene no le permite viajar mucho. De todos modos, aunque no lucharemos de inmediato, también tenemos que movernos. Iván levantó mano derecha en dirección al mar como si fuera a atrapar algo. Todos, agarren algo, esto se va a sacudir un poco. Iván abrió su circuito mágico y dejó que su prana fluyera por el aire hasta la arena que se encontraba a sus pies. Por supuesto, el lugar hacia donde se dirigía toda esa energía no era visible. De repente, tal como Iván había advertido, el suelo se sacudió violentamente. Jris casi fue proyectado al mar, pero fue salvado por los rápidos movimientos de Archer. Saber había estado sentado hasta ahora para no caer, pero ahora tenía arena por todas partes e incluso en la boca. Pero lo extraño de la situación le impidió quejarse. Los temblores no cesaban y, cuando miró al mar, vio que el agua retrocedía. También sintió una extraña sensación de ascenso, como si la isla se alzara desde el mar. No, no fue como si la isla se levantara del mar. El arca está lista, dijo simplemente Iván mientras aparecía el casco blanco puro de un barco gigante que rodeaba la isla. Pasos rápidos resuenan por la ciudad. Atsuyo corría por las calles de Candelaria tan rápido como podía. Saltó sobre un coche que se había estrellado contra un poste de luz y siguió corriendo. Mantenía la mano en la empuñadura de su katana, pero si un Servant atacaba, su verdadero seguro sería Lancer, que corría frente a ella. Maldita sea. Este idiota. Si resulta ser una trampa, lo cortaré en pedazos cuando lo encuentre. Cuando ese idiota de Argas había empezado a correr en dirección a la ciudad, ella se había sorprendido demasiado como para correr tras él y tirarlo al suelo. Saber era un Servant, lo que probablemente ya había alcanzado a su máster, pero Atsuyo no tenía las especificaciones de un Servant. Debido a eso, ahora estaba muy por detrás de los dos con Lancer, era el único capaz de determinar su ubicación. Debido a que sus habilidades físicas eran superiores, Atsuyo había dejado a Abraham atrás para alcanzar a este idiota. Lancer, ¿qué tan lejos están? A solo un par de calles de distancia. No hace falta decir que estaba enfadada. Y la principal víctima de esa ira era, por supuesto, el idiota que se había arrojado a la boca del león. Pero gracias a su ira y a su concentración en seguir a Lancer, no podía prestar mucha atención a las personas que yacían en la calle. No necesitaba comprobarlo para saber que estaban muertos. De todos modos, no es que les tuviera lástima. No era el tipo de persona que encontrarías en un manga que lloraría por extraños que nunca conoció. Pero si se detuviera y los mirara uno por uno, podría incluso enojarse. Tal como estaba ahora, una buena patada en el trasero de ese idiota la calmaría. Pero si los mirara ahora, mi el siguiente a tu derecha. Gritó Lancer. Cuando giró a la derecha como le había dicho, Atsuyo pudo ver a ese idiota en medio de la carretera. No disminuyó la velocidad, sino que aceleró con la intención de darle una pavoladora. Pero finalmente disminuyó la velocidad cuando notó que algo no estaba bien. Este idiota estaba arrodillado, mirando hacia el suelo, y se sujetaba el estómago como si le doliera. A su lado, Saber estaba agachado y palmeaba la espalda de su maestro. Cuando Espadachín los escuchó acercarse y levantó la cabeza, fue obvio que algo sucedió. A medida que se acercaba, Atsuyo fue asaltada por un olor repugnante. ¡Qué asco! Vomitar en medio de la calle no tiene clase, idiota, dijo Atsuyo mientras se tapaba la nariz. Después de decir eso, pareció que este idiota finalmente se dio cuenta de que ella estaba allí cuando levantó la cabeza y la miró en silencio. Si todavía tenía algún deseo de golpear antes, había desaparecido por completo cuando vio su rostro pálido y su expresión lastimera. ¿Qué pasó? ¿Te atacaron o algo así?
Obviamente, no tenía la fuerza para hablar, así que todo lo que pudo hacer fue sacudir la cabeza lastimosamente. Le molestaba no saber qué había pasado, pero no serviría de nada obligarlo a hablar como estaba ahora. En cambio, giró la cabeza para mirar a Lancer. Este le estaba dando la espalda. Estaba mirando algo frente a él, pero como estaba en el camella no podía ver qué. Oye, Lancer, ¿qué pasa? Atsuyo intentó empujarlo a un lado, pero Lancer se negó a moverse. Oiga, maestro, dijo en voz baja. Es mejor que no vea eso. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Ella insistió y el hombre de la lanza finalmente se hizo a un lado de mala gana. ¿Qué es? Su rostro se crispó. Como se había tapado la nariz, no se había dado cuenta hasta ahora de que había otro olor mezclado con el olor del vómito. Un fuerte olor a hierro. ¡Puaj! El olor era tan insoportable que tuvo que taparse la nariz otra vez. A 10 metros de ellos, había unos 5 cadáveres. A diferencia de los demás muertos que había visto antes, estos no parecían haber sufrido un infarto. Mutilado. Esa era la mejor manera en que podía describirlos. Estaban completamente cubiertos de sangre, pero sus heridas eran bastante visibles. La mayoría de estas heridas no eran fatal, pero sus vientres habían sido desgarrados. Algunos tenían cojeras dislocadas mientras que otros tenían las costillas aplastadas. Torturado. Atsuyo no era una experta en ese campo, pero podía decir que el asesino solo quería infligir el mayor dolor posible antes de matarlos. Pero lo peor era su cara. La mitad de ellos no tenían ningún rasgo reconocible, pero uno tenía el rostro casi intacto y deformado en una expresión de dolor. Era un niño de unos 12 años. El que le había dibujado una amplia sonrisa en el rostro con su sangre, en la que se mezclaban las lágrimas del niño. GH maldita sea. Su estómago empezó a sentirse revuelto. Atsuyo desvió la mirada para mirar al idiota que todavía estaba arrodillado en el concreto. Cuando lo hizo, se dio cuenta de que Abraham había alcanzado y miraba la escena con una mirada de disgusto. Un campo delimitado para impedir que la gente entre y otro campo delimitado para impedir que la gente salga. Afortunadamente, la Candelaria es demasiado grande, por lo que aislaron una parte de la ciudad. Si todos los habitantes de una ciudad hubieran sido asesinados, se podría haber descubierto la existencia de la taumaturgia. Hizo tic-tac con la lente. Se supone que la iglesia se encarga de este tipo de problemas. Abraham, tú el idiota, finalmente abrió la boca para dejar escapar un sonido de ira, pero todavía estaba bajo la conmoción de su descubrimiento y se estaba levantando en tan ... Atsuyo guardó silencio, pero Abraham miró a ese idiota como si se estuviera burlando de él. Podrían haber comenzado a pelear si de repente no oyeran un ruido a solo unos metros de su posición. Inmediatamente, todos se pusieron en guardia. Atsuyo extendió la mano para tomar su espada. Saber se quedó al lado de su maestro, con su escudo levantado. Lancer no sacó su lanza, pero se mantuvo listo para contraatacar si alguien atacaba. Abraham no se movió mucho ya que no había mucho que pudiera hacer si un sirviente atacaba. Este idiota claramente no estaba listo para pelear, pero aún así se quedó mirando de dónde provenía el ruido. Parecía que era para no tener que volver a ver esa horrible escena. ¿Quién está ahí?, gritó Lancer. ¡Eek! Exclamación de cierre. Sin embargo, para su sorpresa, la persona que vieron no parecía un mago, y mucho menos un sirviente. Era un anciano que vestía ropas de civil y que los miraba como si fueran monstruos. Bueno, dado el camino empapado en sangre que había justo detrás de ellos, probablemente parecían serlo. No. Gritó el anciano y de repente salió corriendo. Tras él. Dijo Lancer y fue tras él. Por supuesto, el anciano no fue muy lejos con un sirviente persiguiéndolo. Lancer lo había agarrado del brazo casi de inmediato y lo había traído de vuelta. El anciano temblaba y de escapar, pero Lancer lo agarró con más fuerza. ¿Quién eres tú?, le preguntó Atsuyo con brusquedad. Wara. No me mates. El anciano ni siquiera la escuchaba y se protegía la cabeza con su brazo libre. Oye, te hicimos una pregunta. Lancer adoptó un tono amenazante, pero la intervención de saber le impidió hacer algo. Lancer. Es solo un civil, ¿por qué eres tan brusco?, preguntó el caballero con voz neutral pero firme. ¿Ja? ¿Qué te hace pensar que no tiene nada que ver con esto? No tiene la presencia de un sirviente ni los hechizos de mando de un amo. Déjalo ir. Lancer soltó a regañadientes el brazo del anciano, que, aunque estaba libre, no se atrevió a correr, sobre todo después de ver lo rápido que era el lancero. Saber bajó el escudo y se acercó a él lentamente. No te preocupes, no queremos hacerte daño, le dijo Saber al anciano con la misma voz neutral.
Tal vez porque era más suave que el método de Lancer, el asustado civil pareció relajarse un poco. Bajó los brazos y los miró alarmado. ¿Tú no eres como ellos? Preguntó tímidamente. ¿Quiénes son ellos? Los que hicieron eso. Los monstruos que... Tranquilízate. Por favor, dinos tu nombre, señor. Saber intentó usar un tono tranquilizador para tranquilizar al anciano, pero de esa manera sonó aún más robótico. De alguna manera, esa falta de emoción en la voz de Saber asustó incluso a Atsuyo, quien no tenía reparos en usar la fuerza. Soy Otis, dueño de una tienda de comestibles en una calle vecina, ya veo. Por favor, señor Otis, ¿puede contarnos qué sucedió? Yo estaba durmiendo la siesta en mi tienda y me desperté cuando oí un grito terrible. Pensé que debía ir a ver qué estaba pasando y cuando salí vi a toda esa gente que veía los días muerta. Otis se cubrió la cara con las manos como si estuviera a punto de llorar. No se apresure, señor. Sinceramente, Atsuyo estaba impresionada de que el método del caballero diera resultados. Si hubiera sido ella, Otis habría hablado con una espada en la garganta. Entonces fui al lugar de donde provenía el grito y allí vi a varias personas, algunas de ellas vestidas de manera extraña y una torturando a un niño. Otis dijo las últimas palabras en voz baja. Me escondí inmediatamente. No me atreví cuando terminaron y se fueron, volví y traté de convencerme de que todo había sido una pez, pero no cambió nada. Decidí volver y ver si había algún sobreviviente, y ahí fue donde te encontré. Atsuyo y Abraham se miraron y asintieron. ¿Sabes a dónde han ido? Le preguntó Abraham con tono serio. ¿No te han dicho nada? Ellos mencionaron la isla. ¿Qué isla? Hay una pequeña isla no muy lejos de Candelaria. Pero nadie va allí porque no hay nada. Debe ser eso, concluyó Abraham. Dinos cómo llegar a esa isla. En el puerto de Candelaria, Otis hizo un gesto con la mano a los magos y sirvientes que se alejaban de la ciudad en un pequeño bote que habían robado. Cuando finalmente estuvo fuera de su vista, el anciano dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. De repente, un crujido resonó en la noche y el cuerpo de Otis pareció desmoronarse. Su piel se convirtió en polvo y el que emergió de esa nube de polvo no fue otro que Archer of Black. Maestro, los he enviado a la isla. ¿Ryder está listo? Bien. Ryder se retuerce de emoción, así que ya era hora. ¿Pero estás seguro de que es una buena idea? Por supuesto. Si todo va según lo previsto, recuperar el fragmento del Grial no será demasiado difícil. Bueno, confío en ti. Después de todo, eres el hombre de los 1000 trucos. Ahora, vuelve a mí. Comprendido. Seguro que Alexander me está dando más trabajo que hacer, suspiró Archer. La isla que les había indicado a los maestros del rojo era en efecto la que él creía que era el fragmento. Encontrarla no había sido fácil. De hecho, para alguien sin circuitos mágico, imposible. Esta isla no estaba en ningún mapa reciente, así que la única razón por la que la encontraron fue porque echaron un vistazo a un mapa de hace 13 años. Indicarle al oponente la ubicación de lo que buscaba puede haber sonado extraño, pero no importaba, ya que los ganadores no son aquellos que pueden encontrar el fragmento, sino aquellos que pueden irse con él. En ese sentido, en realidad era mejor. Además, si ni sopeta menos. Simulated Old Age ocultó su presencia como Servant, también selló sus otros noble fantasmas. Luchar contra Saber Red y Lancer Red en estado habría sido inútil. Pero había una tercera razón por la que Archer prefería guiar a sus oponentes hacia Lishart. Creo que debería regresar ahora, dijo mientras se transformaba en espíritu. Leo y el resto habían tomado prestado un pequeño barco pesquero para llegar a la isla. Esta vez no tenían piloto, pero Saber aún podía usarlo gracias a su habilidad de montar. Como Otis les había dicho, no tardaron mucho en encontrar la isla. Ahora estaban a solo unos cientos de metros de dicha isla, pero había un pequeño problema. Eso es, Leo quiso decir algo pero no pudo. A medida que se acercaban a la isla, algo había salido de detrás de la isla. Era un barco, concluyó Saber. Bloqueándoles el paso hacia la isla, había un barco enorme con un casco hecho de algún material dorado y decorado con motivos de color azul cobalto. No tenía vela, pero sí 2 remos a cada lado del barco. Era tan grande que ocultaba la isla de su campo de visión. Esta presencia, maestro, este barco es definitivamente un noble fantasma, comentó Saber. ¿Eso significa que hay un sirviente a bordo, concluyó Lancer. ¿Cómo es un barco? Yo diría que es un jinete. Leo miró el barco que bloqueaba el camino. Tal como dijo Lancer, era probable que hubiera un sirviente en ese barco. Ahora bien, eso no significaba que tuvieran que luchar contra. No tenía idea de qué tan rápido era ese gran barco, pero este barco pesquero pilotado por Saber probablemente era más rápido. Probablemente sería más rápido pasar por ellos y isla, pero...
¿Hay un sirviente en este barco?, murmuró Leo para sí mismo. Vamos a evitarlo, sugirió Abraham, aunque sonó más como una orden. ¿Para qué? Si están aquí, solo tenemos que matarlos, ¿no?, respondió Atsuyo. Es muy peligroso acceder al noble fantasma de un oponente sin saber cuántos son o qué nos espera. Estoy de acuerdo con él en eso, maestro. Lancer se puso del lado de Abraham. Aunque si tú lo ordenas, estoy dispuesto a ir, dijo con un tono despreocupado. Bien, Atsuyo aceptó la propuesta del mago de primera clase, aunque a regañadientes. Maestro. En cuanto a saber, que estaba esperando órdenes para pilotear el barco, miraba a Leo, preguntándose qué estaba pensando. Leo no escuchaba. Se limitaba a mirar el inmenso barco como si estuviera compitiendo con él. Parecía que estaba pensando profundamente en algo. Los dos barcos estaban ahora frente al otro, lo que hacía que el barco pareciera aún más grande y, al mismo tiempo, parecía que sus oponentes también estaban más cerca. No. ¿Eh? El resto de la tripulación lo miró, preguntándose qué estaba diciendo. Saber, puedes pelear, ¿verdad? Interrogación de cierre. Saber pareció sorprendida por un segundo, pero respondió con seriedad. En cuanto me lo ordenes también espera, Argas, no me digas que quieres pelear incluso después de lo que dije. Gritó Abraham enojado. No escuché lo que dijiste. Quien quiera que esté en este barco, lucharé contra él. Atsuyo lo miró con una expresión extraña. Oye, idiota. ¿Estás tratando de hacerte el héroe? ¿Por qué hace falta ser un héroe para querer hacerles pagar por lo que han hecho? Respondió Leo enojado a la chica samurái. En lugar de responder inmediatamente gritando aún más como de costumbre, Atsuyo le dirigió una mirada a medio camino entre la ira y el disgusto. Está bien. Sube a este barco si quieres. Fue su respuesta. Leo no sabía qué le sorprendió más. Su reacción o el hecho de que no aprovechara la oportunidad de subirse al barco ella misma, tal como quería en un principio. Lo odiaba a punto de no querer luchar junto a él. Exclamación de cierre. Lancer miró de repente al cielo, alarmado. Maestro, retroceda. El lancero estiró los brazos y sacó una lanza larga con una hoja que constituía un tercio del arma. Dicha hoja parecía la hoja de una espada europea bellamente elaborada, extremadamente afilada y tenía libélulas grabadas en la hoja. Antes de que Leo tuviera tiempo de darse cuenta de lo que estaba haciendo Lancer, este último blandió su lanza varias veces como si intentara golpear a enemigos invisibles. Cada se oía el sonido de algo siendo cortado. Cuando se detuvo, se dieron cuenta de que lo que había estado cortando eran flechas que venían en su dirección. Leo miró fijamente el barco. Entonces nos están atacando. No. Estas flechas definitivamente vinieron de la isla. Che. Parece que será mejor separarnos después de todo, dijo Lancer. Oye, muchacho. Le dijo a Leo. Sube a este vapor nuestra parte, nos encargaremos del idiota de la isla. ¿Eh? Pero, ¿cómo vas a conducir el barco sin saber? Si solo se trata de estrellar el barco en la isla, no habrá problema, respondió Lancer con una sonrisa divertida. Ahora vete. Leo asintió y miró a Saber, quien asintió también. Sin embargo, lo que sucedió a continuación no estaba en el plan de Leo. Saber lo agarró y lo cargó como una princesa antes de tan alto que aterrizaron en la cubierta del bote, y con tanta fuerza Leo sintió como si sus órganos fueran aplastados. Mientras daba unos pasos temblorosos, agradeció a Verbomitia en respuesta a Candelaria, o de lo contrario el dueño del bote no habría estado contento. Los dos oyeron el sonido del barco moviéndose en dirección a la isla. Dijo que se estrellaría contra la isla, ¿no? Dijo Leo mientras rezaba para que sobrevivieran. En cualquier caso, ahora tenía que concentrar todos sus pensamientos en su enemigo. Había decidido venir aquí y luchar porque tenía una pregunta para ellos. Maestro. Saber llamó a Leo y miró directamente al frente. Leo no se había dado cuenta, pero su oponente estaba allí de pie, esperándolos. Y era una de las personas más extrañas que ha en su vida. Era un hombre alto con el pelo desordenado color burdeos, vestido como un emperador romano. Los miraba con pasión y tenía una amplia sonrisa loca en su rostro, pero no era lo más aterrador. Su ropa, sus manos e incluso parte de su rostro estaban cubiertos de sangre que claramente no era suya. Buenas noches, querido y humilde oponente. Soy Rideroth Black. Bienvenido a bordo. Tú. Leo señaló al sirviente de aspecto loco. Tú eres el que mató a toda esta gente en Candelaria, ¿no? Ah, es cierto. Llegaste demasiado tarde para participar en el banquete del emperador. ¿Un banquete? Leo apretó los dientes y apretó el puño. ¿Te atreves a llamarlo un banquete? ¿Por qué lo hiciste? Necesito una razón.
Los sirvientes solo existen para el entretenimiento y el placer del emperador. Por eso, es un gran honor para ellos ser parte de la cena del rey. Sable. Leo dio su orden silenciosa. Comprendido. El caballero se interpuso entre Rider de Negro y Leo. Pero en lugar de desenvainar la espada de su cinturón como Leo había esperado, Saber extendió su mano. Con un brillo dorado, nueva espada con empuñadura roja y hoja dorada apareció en su mano. Con un escudo en la mano izquierda y una espada en la derecha, Saber estaba listo para enfrentarse a Reed. Cuando vio que su oponente finalmente estaba listo para pelear, el emperador loco extendió los brazos y comenzó a reír maniáticamente. Jejejajajajajajajaja. Fin del capítulo.